Buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Les saluda a su hermano y amigo Mauricio Velázquez desde Augusta, Georgia, enviándoles un saludo sincero a todos nuestros hermanos y amigos que siguen esta transmisión desde la página Ministerio de Sostén Propio del Séptimo Día. Y hermanos, queremos enviarles saludos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, los que cumplieron años este mes. Hoy es miércoles 22 de agosto. El mes de agosto, hermanos, ya llegó a su final y desafortunadamente era el mes 8. Ya nos quedan 4 meses y despediremos este año, el 2018. El tiempo se está yendo rápido. Las noticias nos dieron ayer una alarma grande. 7.3 en la escala de Richter era el terremoto en Venezuela. Y aparte de eso, hermanos, una condición de la economía en ese país y el sufrimiento por el que tienen que pasar las personas. Son problemas de orden social, político, y tenemos que orar por nuestros hermanos venezolanos. Es muy triste ver videos que te parten el alma, te tocan el corazón, y debemos de orar por ellos porque están en una condición en la que tienen que irse a otros países y sufrir en un lugar donde no es el país de ellos, y ser humillados y rechazados, y muchas veces es más el sufrimiento que pasan afuera que adentro de su país. Entonces les ruego que tengamos en cuenta nuestros hermanos venezolanos. Como les digo, ayer se anunció un terremoto 7.3 que es algo devastador también, y oremos por la obra de Dios en ese país porque es difícil. Millones y millones de personas están saliendo de allí a otros países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, y se están desplazando a otros lugares, a Europa, Centroamérica y Norteamérica. Y hermanos, es muy triste la condición social de estas personas. Vamos a estar orando por ellos. Oramos también por nuestros hermanos que tienen problemas de salud, que nos han pedido que oremos por ellos. Tenemos una lista y siempre estamos orando por nuestros hermanos que tienen problemas de salud. El título del tema en esta noche es el tabernáculo del testimonio. Vamos a leer esta escritura que se encuentra en Éxodo 33, del versículo 7 al 11. 33 de Éxodo, versículo 7 al 11. Esta es la lectura bíblica y luego vamos a tener una palabra de oración. Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó tabernáculo del testimonio. Cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a su puerta de la tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Muy bien, entonces con estas palabras de la Sagrada Escritura, que es nuestra lectura bíblica, Éxodo 33, del 7 al 11, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde 22 de agosto de este día miércoles del 2018, venimos tus hijos pidiéndote el perdón de nuestros pecados, pidiéndote tu bendición, tu dirección, pidiéndote que tu bendición sea extensiva en esta noche, al abrir tu palabra, que nos muestres tu voluntad, Padre, porque tú quieres tu presencia en nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestros hermanos en las redes del internet que escuchan tu palabra, y principalmente tus hijos en Venezuela. Bendice esa nación, Padre. Es triste ver cómo tantas personas están siendo desplazadas, salen emigrando a otros países para sufrir, salen de allí miles y miles y miles, y los que se quedan no tienen casi recursos ni comida y se están muriendo de hambre. Dales tu bendición, Padre.
Tú sabes que el día de ayer se registró un terremoto 7.3. Concédales tu misericordia. Al resto de nuestros hermanos y amigos que entran en estas páginas del internet, Ministerio de Sostén Propio del Séptimo Día, extiéndales tu bendición, Señor. Sé con ellos, tenga de ellos misericordia, sana a los enfermos, bendice a los que no tienen trabajo, Padre, y también bendice a aquellos que entran a escuchar tu palabra y comparten estos mensajes. Gracias por tu presencia, tu amor inmenso y misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos habla del tabernáculo. El tabernáculo de reunión o el tabernáculo del testimonio. Esta tienda o carpa que fue levantada en el desierto, que Dios mismo le pidió a Moisés que lo levantara. Vamos a leerlo en Éxodo 25:8. Ya vamos a regresar para acá. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el deseo de nuestro Padre Celestial, habitar en medio de su pueblo. Harán un santuario para mí y voy a habitar en medio de ellos. Y ese era el objetivo, levantar un santuario donde se manifestara la presencia y la dirección de Dios. Pero allí, antes de Éxodo 33, si ustedes leen el capítulo 32, del versículo 1 y siguientes, nos cuenta el contexto, que el pueblo estaba en la idolatría. Ellos se entregaron a la adoración pagana, a adorar el becerro de oro, y ellos lo que estaban haciendo allí, según el capítulo 32, era practicando las mismas cosas que practicaban los paganos, los impíos, la gente de otras naciones. Entonces, en medio de toda esta desobediencia, de toda esta rebelión, Dios le dijo a Moisés: apúrate, baja rápido, porque el pueblo que sacaste de la esclavitud de Egipto se corrompieron, se apartaron, se han rebelado. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y esto tenemos que leerlo para que podamos entender por qué Dios dice: ya no voy a ir con ustedes. Yo no quiero estar en medio de ustedes. Vamos a leerlo aquí en el versículo 15, Éxodo 32, 15. Volvió Moisés, vamos a leer el versículo 7, dice Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una gran nación. Miren qué tan interesante. El pueblo se había descarriado en un momento cuando Moisés subió al Sinaí a recibir las instrucciones de cómo se iba a hacer el santuario. Moisés subió allá unos días y el pueblo estaba, vamos a decir, decepcionado, ya no querían esperar más. Este varón Moisés, no sabemos qué le ha pasado. Vamos a ser dioses que vayan delante de nosotros. Esa fue la idea del grupo mixto, de personas que salieron de Egipto, que no eran ni israelitas y que tampoco eran egipcios. Era una mezcla de gente que había allí. Y fueron estos los que los motivaron a ellos a pecar de esta manera. Fíjense que hay algo interesante aquí, que Dios le había dicho con tiempo a Moisés: yo los voy a destruir, porque yo estoy viendo que esta gente es de dura cerviz, gente rebelde. Y miren lo que dijo Moisés, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has hecho jurar
yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra tierra a vuestra descendencia, toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Fíjense que en un momento Dios tomó la decisión de destruirlos por la rebelión, por la apostasía, por la idolatría. Moisés intercedió. ¿Cómo tú los vas a destruir? ¿Qué van a decir las demás naciones? Los sacaste para destruirlos. Para eso fue que los trajiste aquí. Y él intercedió, le recordó a Dios las promesas y los juramentos que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense ustedes, hermanos, que esta parte nos tiene que ayudar a entender que si se levanta un santuario para adorar a Dios y no hay obediencia, ahí no va a estar Dios. Puede ser la iglesia más bonita, más lujosa. Yo he visto esos videos que presentan en las redes del internet, de esas SDA, Iglesias Adventistas del Séptimo Día en la actualidad, y algunos edificios llaman la atención enormemente, son bonitos, tienen lujos y todo eso. Si no se obedece la voluntad de nuestro Padre Celestial, eso es en vano. Esos son lujos que el rey Salomón llamaría vanidad de vanidades, dijo el predicador. Esas cosas no nos recomiendan delante de Dios. Esta gente habían desobedecido la expresa voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor se tiene que cumplir todo el tiempo. En el libro de Malaquías nos dice en el capítulo 4 que Jehová es el mismo, ayer, hoy, por siempre. En el libro de Hebreos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. La gente piensa que allá en el Antiguo Testamento Dios era más estricto, no tenía nada de misericordia. Dios era más directo y destruía al pecador de una. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. La palabra de Dios dice que un día Cristo va a venir a destruir esta tierra porque la paga del pecado es muerte y hay mucha maldad. Cada vez que usted ve allá mataron a una muchacha estudiante de la universidad en Iowa y cada rato aparecen personas asesinadas, desaparecidas, niños violados, y ahí tenemos la negra lista de la Iglesia Católica, más de 300 curas por más de una década violando niños. Y esto es horrible, hermanos, porque la gente dice, no los juzgues, no los critiques, a mí qué me importa. Dios da una orden en su palabra, dice, salgan de ahí, salid de ella, pueblo mío. Y llegó la hora, hermano, de que usted levante la voz, de que usted levante la palabra de Dios y ponga en alto la verdad presente. No hay que tener miedo. Eso era ya cuando existía la Inquisición, que la gente se tenía que ocultar y esconder. Ahora ya no. Ahora los medios de comunicación están desenmascarando el papado. ¿Por qué razón? Porque los mismos adventistas no hacen el trabajo, pero Dios lo va a hacer de alguna manera. Por eso pusimos allá, si usted no habla, las piedras clamarán. Hay que ver pastores de otras denominaciones que levantan la voz y amonestan el pecado y reprenden el pecado en el mundo y llaman a los hombres al arrepentimiento. Pero no queremos entender. Pensamos que esa gente está hablando por hablar. No están hablando por hablar. Estamos en el fin del mundo. Dios tiene un pueblo en este tiempo, se llama el remanente, que es el que representa al pueblo de Dios en el último tiempo. Dice la sierva del Señor que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Yo no quiero pertenecer a la iglesia militante si esa no es la que va a triunfar. Yo de todo corazón les digo, si la iglesia militante no es la iglesia triunfante, yo quiero hacer parte de la iglesia triunfante, que es el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, que se mantienen libres de las costumbres del mundo. Hoy las iglesias están adoptando todas las costumbres del mundo. Todo lo que el mundo hace y celebra, eso estamos aquí practicando y presentando en los programas de la iglesia, haciendo un servicio abominable. Hermanos, miren, aquí en Éxodo capítulo 32, en sus hogares ustedes lo pueden leer, para que entiendan que cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las instrucciones de Dios y las tablas de piedra, esta gente se descarriaron porque no veían a Moisés. Y vamos a ver la reacción de Moisés
cuando Moisés llegó al campamento, versículo 15, Éxodo 32:15, volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios, la escritura era de Dios, grabada en las tablas. Miren ustedes eso, versículo 19, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 20, tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Hermanos, Aarón era una persona que no tenía el pleno conocimiento de Dios, ni el respeto por Dios, ni tenía la moral, ni reverencia. Esa era la clase de persona que era Aarón. ¿Cómo es posible que él le diga a Moisés que yo les pedí el oro? Porque eso dice en ese versículo, en el versículo 24, yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, me lo dieron, lo eché en el fuego y salió el becerro. Hermano, eso no es así. El becerro no salió por arte de magia. Estos hombres sabían trabajar los metales, sabían trabajar el oro, y esa era la, vamos a decir, ese era el oficio que ellos hacían. Por eso para él era muy fácil hacer un becerro de oro. Eché el oro en el fuego y salió este becerro. Eso es una mentira. Así los líderes quieren tapar el pecado. El becerro salió milagrosamente. El becerro salió por arte de un milagro, por algo insólito que la mente humana no puede aceptar ni entender. Falso. Así es como el ser humano que está apartado de Dios quiere traer el pecado, quiere justificarlo. Hermanos, por eso Moisés le echó mano a ese becerro, lo despedazó, lo quemó y se lo dio a beber al pueblo de Israel. Pero ustedes pueden ver ahí, más adelante, la muerte de 3000 personas que sucedió allí. Y en esta noche que estamos hablando del tabernáculo de reunión, Dios le había dado órdenes a Moisés y leímos allá, en Éxodo 25:8, le dice el Señor a ellos, hagan un santuario para mí, yo voy a habitar en medio de ustedes. Es precioso cuando usted estudia la palabra de Dios. El santuario estaba ubicado en un espacio abierto llamado Santo Atrio. Este departamento, que eran puras cortinas y adentro con, vamos a decir, unas paredes de madera de acacia recubiertas de oro, lo que daba una impresión muy grande, porque el oro con las luces reflejaba una cosa maravillosa, y era desde abajo hasta arriba, y por fuera esas tablas estaban unidas por unos ganchos por donde pasaban unas barras. Era algo precioso. Afuera estaba el altar del sacrificio, donde se mataba la víctima. Luego venía el altar de bronce, donde el sacerdote se lavaba las manos, los pies, para poder entrar al santuario. Y luego así sucesivamente entraba al santuario, que el primer departamento era el lugar santo, y luego le seguía el lugar santísimo. Era en ese lugar donde Dios se quería manifestar a su pueblo, su presencia, que cuando ellos oraran, ahí está Dios. Ese es su Dios, es un Padre eterno, su Padre celestial, que los acompaña, que los ama. Si ustedes leen la Escritura, en Éxodo capítulo 13, hay algo bien lindo, que no me gusta olvidar jamás, porque este pueblo, hermanos, tiene que darnos muchas lecciones maravillosas a nosotros para que las podamos entender. Dice Éxodo 13, capítulo 13, versículo 21, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego
para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Miren el versículo 22, Éxodo 13, 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa era la presencia de Dios. Aún todavía ellos apenas estaban saliendo de la esclavitud de Egipto. Y ahí iba la presencia del Señor. De día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Así era como Él los guiaba, los acompañaba. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos entender que ahí está la presencia de Dios, que merece honra y gloria? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Acaban de sacar una canción al Papa Francisco. Eso es abominable. El ser humano cegado del engaño le da la honra y la gloria a los mortales, a los hombres pecadores, a la gente que engañan a la humanidad. Dios quiere que se le dé a Él toda la honra y toda la gloria. No podemos adorar hombres, porque eso está fuera de la voluntad de Dios. Yo honraré a los que me honran, dice en el libro de Primera de Samuel. El Señor va a honrar a aquellos que lo aman de todo corazón y que lo honran. Entonces fíjense qué tan interesante que Dios iba de día y de noche guiándolos. Ese es nuestro Padre Celestial. Él nos acompaña. Día y noche está con nosotros. Tal vez nosotros llegamos a pensamientos y a sacar conclusiones de muchas cosas que suceden en nuestra vida y preguntándonos por qué, si Dios está con nosotros, nos sucede esto, como dijo Gedeón. Pero el Señor está ahí para contestar, porque Él es un Dios personal. Y a veces nosotros tenemos que entender que Dios es Dios y Dios no es Mauricio. Dios no es Carlos, Dios no es Pedro. Dios es Dios. Muchas veces la gente dice: ay, si yo fuera Dios, yo exterminaría a Satanás de una vez. Pero es que usted no es Dios. Déjelo que al fin, cuando termine la historia de la tierra y cuando estemos en la eternidad con Cristo, si esa es la voluntad de Él, entonces ahí sabremos por qué razón el Padre no exterminó en el momento a Satanás. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente. Aquí en Éxodo capítulo 33, entonces el desenlace. Versículo 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Miren el versículo 2. Yo enviaré delante de ti el ángel, echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ese es Dios. Dios es fuego consumidor. Vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a estar en el relajo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Yo los voy a destruir. Y eso es lo que la gente no piensa, que el Señor se va a aguantar a que la gente se burle, que sigan en el pecado, que sigan en el adulterio, en la fornicación, que sigan trabajando los sábados, cuando los mandamientos lo hablan claro. No podemos, hermano. Tenemos que luchar contra nuestra naturaleza humana y entender que si la voluntad de Dios es que hagamos lo bueno y obedezcamos, hagámoslo. Porque entonces el castigo está a la puerta, está cerquitita. Y miren el versículo, el 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto. Ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: dile a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa qué he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Era una noticia triste. Ahí dice que para ellos era una noticia triste oír que Jehová, el Todopoderoso, el que se manifestó allá en Egipto con las 10 plagas, ya no iba a estar más con ellos, porque ellos eran desobedientes, eran rebeldes. Y el Señor les había declarado a Moisés: yo los voy a destruir, porque esta gente no obedece, no entiende. Se quieren hacer los desentendidos, justificar el pecado. Echamos el oro aquí en el fuego y salió el becerro. Eso no es así. El ser humano entonces justifica su error. Es que yo llegué a esa casa
y allá me dieron una copita, yo no sabía, y cuando me lo tomé era vino. No, señor, no, señor. Usted debe de evitar que Satanás lo arrastre a la tentación y pedirle siempre dirección al Señor. Vamos a leer el comentario de la sierva del Señor en este libro Patriarcas y Profetas, capítulo 28, la página 337. Dice: la intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. Pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara como hizo Cristo la culpa del transgresor. Al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Eso es claro, Dios lo dice así. La iglesia adventista ahora tiene predicadores que dicen que ellos pueden borrar su nombre del libro de la vida. Mentirosos, engañadores. El Señor en su palabra dice: el que pecare contra mí, ese será el que yo borrare del libro de la vida. Aquí está Éxodo 32, capítulo 32, versículo 33. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Usted peca contra Dios. Usted está en la impenitencia del pecado. Transigue con el pecado. Está viviendo en una vida de desobediencia. Usted está pecando directamente contra Dios. Y Dios dice en su palabra: a ese yo voy a borrar de mi libro. Miren qué interesante. No importa que su nombre esté en los registros de la iglesia, que esté en la secretaría de la iglesia, en la conferencia general. Eso a Dios no le interesa. Dice: con profunda tristeza el pueblo enterró sus muertos. 3000 habían perecido por la espada. Una plaga invadió poco tiempo después el campamento, y luego les llegó el mensaje de que la divina presencia ya no los acompañaría más en su peregrinaje. Jehová había declarado: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Miren lo que nos dice: en virtud de las instrucciones divinas, la tienda que había servido como lugar temporario para el culto fue quitada y puesta fuera del campamento, lejos del campo. Esta era una prueba más de que Dios había retirado su presencia de entre ellos. Miren qué interesante. Estamos en desobediencia, estamos practicando lo que el mundo practica, gritando gol, enseñando un partido de fútbol, enseñando que nosotros somos amantes a todas las diversiones del mundo, metiendo a nuestros hijos en Disney World, contaminándolos con la maldad y el pecado del mundo, con la brujería, con la hechicería, con todas esas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces la presencia de Dios se aparta. La gente piensa que yendo a esas iglesias y que congregándose en los sábados ya es suficiente, ya con eso ya se ganaron a Dios. No, señor, hay que vivir una vida de verdadero arrepentimiento. Nuestra vida tiene que mostrar que somos verdaderos hijos de Dios, porque si no estaremos siguiendo en el engaño. Miren lo que nos dice versículo 7, Éxodo 33, 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda. Miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Jehová hablaba con Moisés. Viéndolo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y miren el 11. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Yo no voy a ir en medio de ustedes. Ustedes son rebeldes, son pueblo de dura cerviz. Si yo voy en medio de ustedes, en un momento los voy a destruir. Y esa era la palabra de Dios: destruirlos a todos por la rebeldía, la desobediencia. ¿Cómo es posible que ellos están viendo las evidencias de la grandeza de Dios, de su poder, de su presencia y misericordia, y no les importa, a la gente no le importa
quieren echarse atrás de las espaldas lo que la palabra de Dios les dice y les dicta. En las iglesias está la irreverencia a la orden del día. La gente está pegada de sus celulares, están viendo celulares y la mayoría de la gente se molesta. No quieres que les diga nada a sus hijos, porque los padres son los responsables de la educación de los hijos. No es allá en la guardería ni en la escuela. Los padres de hoy en día piensan que allá es que se los van a educar. Es en la casa donde usted como madre y padre educa a sus hijos. Y lo vemos en la iglesia, son groseros, son malcriados, son rebeldes. Alguien dirá, bueno, a Mauricio no le gustan los niños. A mí me gustan los niños, pero yo no quiero estar al lado de ningún niño que es grosero, maleducado, que falta de respeto. ¿Saben por qué? El niño no tiene la culpa la tienen los padres, que son sinvergüenzas. La palabra de Dios es una palabra amplia que nos muestra el deber de los padres, de los hijos. Todo esto está aquí en la palabra de Dios. Hermanos, no podemos tapar el sol con un dedo. La reverencia que Dios pide en su templo. Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso dice su palabra. Entonces Moisés levantó esa tienda temporal que ellos tenían afuera del campamento y dice que la nube bajaba cuando Moisés entraba en esa tienda y allí Dios hablaba con él cara a cara. Esto inspiraba respeto en el pueblo. Se quedaban en la puerta de sus tiendas y cuando veían esa manifestación, lo que ellos hacían era postrarse y adorar hasta que Moisés volvía a salir de allá de ese lugar. No es el lugar, es la presencia de Dios la que santifica el lugar. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos que están allá en los montes, en los campos, con gran necesidad, con gran humildad. Sus iglesias son de tablitas, el piso es de tierra, una mesita, unas flores, pero ahí se manifiesta la presencia de Dios, porque en un lugar, dice el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar allí en medio de ellos. Miren qué tan interesante. Hebreos 9:21, capítulo 9, versículo 1, Hebreos. No vamos a entrar en detalle de lo que era el santuario, con todos sus muebles y con todas sus cosas. Solo vamos a leer estos pasajes. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta por oro por todas partes, que estaba en una urna de oro y contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella habían 2 querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir su oficio. Ahora miren el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas para el tiempo presente de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entonces Cristo es el que representa, el que vino hasta a dar el cumplimiento a todas esas cosas. Bueno, usted va a decir, ¿y cuál es el tabernáculo de reunión entonces en este momento? El santuario está en el cielo, eso está diciendo el apóstol Pablo
y allá entró nuestro sumo sacerdote a interceder. Pero usted y yo en esta tierra vivimos una vida de obediencia a Dios. La presencia de Dios está con nosotros en nuestras vidas cuando usted toma la decisión de ser un cristiano verdadero, obediente, honesto, no de mezclarse con las cosas del mundo. Estas cosas del mundo no sirven. Miren lo que nos dice Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16. Es interesante esta declaración. Miren lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted y yo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Cristo viene a nuestras vidas a través de su Santo Espíritu para que podamos entender cuál es su voluntad, vivirla y obedecerla y estar preparados para ir con Jesús al cielo. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la promesa más maravillosa. El Señor nos hace un llamado en esta noche. ¿Cómo es posible que usted esté en un lugar congregándose donde usted no siente la presencia de Dios? Donde usted llega miércoles o viernes o sábado, no sé, porque ya las iglesias aquí en los Estados Unidos no están abriendo los miércoles ni los viernes. Y muchas abren el sábado en la mañana, son sabáticos, son nada más del sábado en la mañana, en la tarde no se congregan, no se reúnen. ¿Cómo puede estar usted en un lugar, en una congregación, donde no se siente la presencia de Dios? Donde el predicador mismo hace dormir a la gente, donde la gente está pegada al celular. Cuando el Señor nos prometió que Él iba a morar en medio de nosotros y que Él iba a estar con nosotros. Esa fue la promesa más maravillosa. Pero Él cumple esa promesa en nosotros, diciéndonos allá, como decía Segunda de Corintios 6:16, que ustedes y yo somos el templo de Dios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted no puede estar en el pecado. Dios lo va a destruir a usted. Eso dice la palabra de Dios. Eso lo acabamos de estudiar en el libro de Éxodo 32 y 33. Dios no tolera el pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿sabe por qué se libraron? Porque la misericordia de Dios es muy grande y les dio una oportunidad más. Que el Señor te guarde y te bendiga. Ese es mi mayor deseo y oración. Entiendo que el apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero Pablo dice: mantengamos firme nuestra profesión. Que Dios les guarde y les bendiga. Les enviamos saludos a nuestro hermano Isaías Morales. Que el Señor me lo bendiga, me lo sane, porque está pasando por problemas de salud. Que bendiga a mi esposa que está en Carolina del Norte. Al hermano Guillermo Hernández, que el Señor lo bendiga. Al hermano Víctor Vázquez en el DF, con su esposita, su familia, y todos nuestros hermanos en diferentes lugares. Betty Flores allá en Chicago, y todos los que se encuentran allí con ella, los que están en Nueva York. Ruth Hernández, los que están en California y en el área de Atlanta. El hermano Rafael Estrada, que se encuentra en Carolina del Norte. Que Dios les guarde y les bendiga, mis hermanos, y que pasen un feliz miércoles en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Bendice a tus hijos que escucharon estos mensajes de poder. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a practicar tu palabra, a vivir estos últimos días conforme a tu voluntad, conforme a lo que a ti te agrada. Bendice a tu hijo Isaías Morales, dale una bendición de salud. Bendice a mi esposa que está en Carolina del Norte, a todos y cada uno de tus hijos que hemos mencionado. Bendícelos, a la hermana Juana López, a nuestro hermano Guillermo Hernández. Bendice de manera especial a Rafael Estrada, Víctor Vázquez allá en México, Betty Flores en Chicago, Ruth Hernández en Nueva York, la familia Galvis aquí en Atlanta, y a todos y cada uno, que tu bendición y tu presencia sea con ellos.
Lo hemos pedido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.